A los 30 años, con una carrera en pleno auge y siendo aún considerada por el mundo como un ícono de fuerza y sofisticación, Yalitza Aparicio sorprendió a todos al decir «estoy embarazada». Pero lo que fue aún más impactante no fue el embarazo en sí. Fue la identidad del padre, el hombre que había mantenido en secreto durante meses, alguien de quien nadie sospechaba, nadie acertaba, y a quien la propia Yalitza había jurado no revelar jamás. Hasta ahora. A los 30 años, cuando su vida parecía avanzar con pasos firmes y silenciosos, Yalitza Aparicio sorprendió al mundo entero con una frase que nadie esperaba escuchar. «Estoy embarazada». No fue un anuncio planeado, no fue una declaración preparada para los medios. Fue un desahogo sincero, casi inevitable, producto de meses cargados de emociones, miedo, dudas y una verdad demasiado grande para seguir escondiéndola. En ese momento su voz temblaba, pero no por inseguridad, sino porque finalmente estaba permitiéndose decir lo que había guardado tan profundamente. Yalitza siempre ha sido una mujer reservada, cuidadora de su vida privada, alguien que aprendió muy pronto que la fama puede ser tan amable como cruel. Desde Roma su nombre había trascendido fronteras, pero ella siempre quiso mantener una parte de su mundo intacta, libre de cámaras, libre de juicios. Por eso, cuando la noticia de su embarazo salió de su propia boca más que un anuncio, fue un acto de valentía. Era admitir al público algo que había transformado sus días, sus noches, sus decisiones y hasta la manera en que veía su futuro. Ella reveló que llevaba meses viviendo con una mezcla de ilusión y temor. La ilusión de sentir una nueva vida creciendo dentro de ella, de imaginar un hogar distinto, un horizonte lleno de posibilidades. Pero también el temor de que el mundo tan rápido para juzgar, tan insistente en opinar, convirtiera su embarazo en un espectáculo. Por eso, durante tanto tiempo, eligió el silencio. Un silencio que pesaba, pero que también protegía. Cuando confesó su embarazo, Yalitza no lo hizo desde la euforia. Lo hizo desde la sinceridad. Admitió que había días en los que el miedo la paralizaba, miedo a lo desconocido, miedo a la exposición mediática, miedo a lastimar a alguien con la verdad. Pero también había días llenos de ternura, en los que se tocaba el vientre y sonreía sintiendo que aquella pequeña vida era un milagro inesperado, que llegaba en el momento preciso aunque desde afuera pareciera lo contrario. Lo que más impactó a sus seguidores fue que aunque compartió la noticia con franqueza, decidió no revelar de inmediato la identidad del padre. Esa decisión aumentó la curiosidad y los rumores, pero para ella era cuestión de respeto y protección. «No estoy lista para decirlo», confesó con una calma que escondía una tormenta interna. No se trataba de esconder algo sucio. Se trataba de proteger a alguien importante, alguien que no estaba preparado para enfrentar la luz pública, alguien que había sido parte fundamental de este viaje. Hubo un momento especialmente íntimo en su confesión que dejó entrever la profundidad de lo que estaba viviendo. Yalitza reconoció que al enterarse de su embarazo sintió un torbellino emocional que nunca había experimentado. Tuvo que reevaluar prioridades, revisar sueños, cuestionar caminos. Pero también confesó que en el fondo sintió una paz que hacía mucho no sentía. Era como si la vida hubiera decidido regalarle una oportunidad de comenzar de nuevo, esa clase de oportunidad que no se busca, sino que simplemente llega. Con la voz entrecortada dijo algo que reveló la verdadera dimensión de esta nueva etapa. «Este bebé me está enseñando a ser valiente». Una frase simple, pero llena de significado. Porque para Yalitza, este embarazo no solo representaba un cambio físico, sino un cambio emocional profundo. Dejar de complacer expectativas ajenas. Aprender a escuchar su propio corazón. Atreverse a amar sin pedir permiso. Y aunque aún quedaba un misterio enorme la identidad del padre, su confesión pública, fue el primer paso para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante meses. Sabía que tarde o temprano tendría que contar la verdad completa. Sabía que la historia no podía quedarse solo en su embarazo. Sabía que el mundo querría saber quién era el hombre que la acompañaba en esta nueva aventura. Pero ese momento aún no había llegado. Lo cierto es que aquella confesión, aunque breve, cambió todo. No solo para el público, sino para ella misma.
porque al pronunciar esas palabras, Yalitza dejó de esconderse. Dejó de huir de su propia historia. Dejó de cargar sola con el peso de algo que debía ser celebrado, no escondido. Y así, entre nervios, lágrimas contenidas y una sonrisa tímida, empezó la nueva vida de Yalitza Aparicio, una vida donde la verdad, aunque complicada, finalmente salía a la luz. Revelar la identidad del padre no fue una decisión sencilla para Yalitza Aparicio. Durante meses mantuvo ese detalle guardado como si fuera un tesoro frágil, uno que podía romperse si se exponía demasiado pronto. No era un secreto por vergüenza, ni por huir de la verdad. Era una manera de proteger algo que todavía estaba en construcción, algo que ella quería cuidar lejos del ruido del mundo. Pero finalmente, cuando sintió que su corazón estaba preparado y que las circunstancias eran las correctas, decidió contarlo todo. Lo que nadie imaginaba era que el hombre detrás de esta historia no era una figura pública, ni un compañero actor, ni alguien relacionado con el espectáculo. Era precisamente lo contrario, un hombre completamente alejado de las cámaras, alguien que siempre había evitado la exposición, alguien cuyo nombre jamás había circulado en los medios. Esa revelación dejó a muchos sin palabras. Yalitza había logrado mantener intacta una relación que por su propia naturaleza era profundamente privada. Su nombre, que Yalitza pronunció con una mezcla de ternura y respeto, pertenecía a un hombre de vida sencilla dedicado a su profesión fuera del mundo artístico. Alguien con quien ella coincidió por casualidad, en un momento en que no buscaba amor ni compañía, sino tranquilidad. Fue un encuentro natural, casi accidental, que con el tiempo se convirtió en algo más profundo. Y eso explicaba por qué la propia Yalitza lo había resguardado de la mirada pública. Él nunca quiso fama, ni entrevistas, ni redes sociales colapsadas con mensajes. Él solo quería vivir su relación con autenticidad. Cuando ella lo describió, no habló de glamour ni de grandes gestos románticos. Habló de su serenidad, de su forma de escucharla, de cómo la hacía sentir segura incluso en los momentos en que ella dudaba de sí misma. Dijo que su amor no fue un flechazo explosivo, sino una compañía constante que se fue filtrando poco a poco en su vida hasta convertirse en algo indispensable. Alguien que la acompañaba a comer sin preocuparse por quién los miraba, que caminaba a su lado, como un igual sin importarle que ella fuera una figura pública reconocida mundialmente. Esa normalidad, ese equilibrio, fue precisamente lo que enamoró a Yalitza. Y también fue la razón por la que decidió protegerlo con tanto cuidado. Sabía que si su nombre se hacía público, su vida podría cambiar de una forma que ninguno de los dos deseaba. Sabía que las redes sociales harían de las suyas, que la presión mediática sería inevitable, que él podría sentirse abrumado. Por eso, cuando finalmente habló sobre él, lo hizo desde un lugar de amor y no de exposición. Lo más impactante de su confesión fue cuando explicó por qué él no había aparecido antes. No era desinterés ni falta de compromiso. Era miedo. Miedo a convertirse en un personaje público de un día para otro. Miedo a que su privacidad fuera arrebatada. Miedo a no saber manejar la atención, los comentarios, las críticas. Yalitza lo entendió desde el principio, porque ella misma había sentido ese vértigo cuando la fama llegó de golpe con Roma. Ella sabía lo que significaba perder el anonimato. Aún así, él estuvo presente en cada etapa de su embarazo, apoyándola desde las sombras, acompañándola en silencio. La llevaba a consultas, la cuidaba en los días difíciles y celebraba con ella cada paso del proceso. No necesitaba fotos, ni reconocimientos, ni validación externa. Su presencia era suficiente. Ese tipo de amor es raro, y por eso mismo ella lo valoraba tanto. La parte más emotiva llegó cuando Yalitza compartió que, antes de hacerlo público, habló con él para preguntarle si estaba preparado. Él tardó unos segundos en responder. No porque dudara de su amor, sino porque entendía lo que implicaba. Pero finalmente le dijo algo que la conmovió profundamente. Si esto te da paz, estoy contigo. Esa frase simple pero poderosa fue la confirmación de que su relación tenía bases sólidas. Y fue así como, en un suspiro que parecía liberar meses de tensión acumulada, Yalitza dijo al mundo quién era el padre de su hijo, sin escándalos,
sin dramatismo, sin buscar atención, solo la verdad dicha con el corazón abierto. La reacción del público fue una mezcla de sorpresa y respeto. Muchos admiraron que ella hubiera elegido a alguien auténtico lejos de los focos. Otros celebraron que el amor, cuando es real, no necesita ser exhibido. Y sobre todo, todos entendieron por qué ella había protegido tanto ese nombre, porque algunas historias para florecer necesitan silencio antes que ruido. La desaparición repentina de Yalitza, Aparicio de los medios, no fue casualidad. Durante meses, mientras su embarazo avanzaba y su relación permanecía en la sombra, una tormenta silenciosa se fue acumulando a su alrededor. Las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones. Los programas de entretenimiento construyeron teorías sin fundamento, y algunos medios incluso inventaron historias que no tenían relación con la realidad. Para ella, cada rumor era como una pequeña punzada en el pecho, una sensación de estar perdiendo el control sobre su propia vida. Yalitza siempre fue consciente del peso de la fama. Sabía que cualquier paso que diera podía interpretarse de múltiples maneras. Pero enfrentarse a un embarazo que aún no quería hacer público la dejó más vulnerable que nunca. Cada foto que alguien intentaba tomar sin permiso, cada comentario malintencionado, cada pregunta incómoda, aumentaba la presión sobre ella hasta convertir su día a día en una constante vigilancia emocional. Hubo un momento en que las cosas comenzaron a volverse insoportables. Las especulaciones sobre su vida amorosa crecían. Algunos programas insinuaban que estaba ocultando un escándalo, mientras otros comenzaron a señalar nombres al azar como posibles padres del bebé. Esas narrativas falsas no solo afectaban su tranquilidad, sino que también ponían en riesgo la privacidad del hombre que ella amaba. Muchos no entendían que su silencio no era una estrategia mediática, sino un acto de protección. Fue entonces cuando Yalitza tomó la decisión radical de desaparecer del ojo público durante un tiempo. No anunció nada, no se despidió de sus seguidores, no dio explicaciones, simplemente se alejó. Cerró temporalmente sus redes, canceló apariciones previstas y dejó que el mundo interpretara su ausencia como quisiera. Era la única manera de recuperar un poco de aire, un poco de espacio para pensar con claridad y proteger a su hijo por nacer. Durante ese periodo ella confesó que hubo días muy duros. Días en que se levantaba sin energía, abrumada por el miedo a ser descubierta o a que la historia se filtrara sin su permiso. Días en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta al mantener el secreto tanto tiempo. Pero también hubo momentos de calma donde encontró refugio en su familia, en su pareja y en la idea de que pronto tendría a su bebé en brazos. En esa perspectiva de silencio, Yalitza se reencontró con una parte de sí misma que la fama había opacado. Volvió a caminar por calles pequeñas, sin ser reconocida. Volvió a disfrutar de la tranquilidad de estar en casa. Y redescubrió el valor de los momentos simples. Una conversación sincera, una tarde de descanso, una comida en familia. Esa vida sin ruido mediático le permitió recuperar fuerzas para enfrentar lo que vendría después. Sin embargo, a pesar de su ausencia voluntaria, los rumores no se detuvieron. Algunos seguidores se preocuparon. Otros comenzaron a lanzar teorías cada vez más absurdas. Y aunque ella no lo veía directamente porque se mantenía alejada de las redes, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Su nombre seguía siendo tendencia, aunque ella no quisiera. Su embarazo envuelto en misterio alimentaba una curiosidad implacable. Hubo un episodio particularmente doloroso. Durante una visita rutinaria al médico, un paparazzi la siguió discretamente y tomó fotos sin su consentimiento. Al día siguiente las imágenes circularon por internet y los titulares eran exagerados y completamente falsos. Esa traición a su privacidad la hizo comprender que por muy lejos que tratara de escapar el mundo, siempre encontraba la manera de alcanzarla. Pero en ese momento, algo dentro de ella cambió. En lugar de derrumbarse, decidió fortalecerse. Entendió que si no hablaba pronto, otros seguirían inventando historias en su nombre. Que si no contaba la verdad, la mentira continuaría creciendo sin control. Esa reflexión fue el primer paso hacia la decisión que la llevaría a revelar la identidad del padre y a romper definitivamente el silencio. Su desaparición, aunque dolorosa,
se convirtió en un punto de inflexión. Fue un refugio temporal, sí, pero también un proceso de reconstrucción. En ese silencio, Yalitza dejó de ser la actriz siempre observada y se convirtió en una mujer decidida a recuperar su voz y su propia narrativa. Y aunque las presiones nunca desaparecieron del todo, por primera vez en meses, ella sintió que estaba recuperando el control. Cuando finalmente regresó a la vida pública, no lo hizo para complacer a nadie, sino para contar su historia con sus propias palabras. Y fue ese acto de sinceridad el que provocó la verdadera sorpresa del mundo. La historia de amor de Yalitza Aparicio no comenzó como un romance de película lleno de gestos exagerados o declaraciones dramáticas. Fue todo lo contrario, un encuentro discreto, accidental y profundamente humano. Él no sabía quién era ella al principio. No la miró como la estrella internacional que millones admiraban, sino como una mujer más con una sonrisa tímida y una mirada tranquila. Y quizá fue justamente eso lo que atrapó a Yalitza desde el inicio. La ausencia total de expectativas, la sensación de que por fin podía ser ella misma sin filtros ni presiones. Su relación se construyó en silencio, sin fotos públicas, sin rumores, sin que nadie sospechara lo que estaba ocurriendo. Quienes conocieron esa etapa dicen que nunca la habían visto tan libre y tan relajada. Él aparecía en su vida como un refugio inesperado. No necesitaba presumirla ni demostrar nada ante el mundo. Solo quería acompañarla. Y en la vida de Yalitza, acostumbrada a la exposición constante, eso se convirtió en un alivio inmenso. Los primeros meses fueron una mezcla de descubrimientos y complicidades. Se reunían en lugares pequeños, lejos de cámaras, lejos de multitudes. Caminaban por calles donde nadie la reconocía, compartían comidas caseras, hablaban durante horas de cosas simples, música, libros. La vida cotidiana, el peso de las expectativas y los sueños que ambos guardaban en silencio. En esos momentos, Yalitza experimentó una paz que hacía años no sentía. Él la escuchaba con una atención sincera. No la veía como una figura pública, sino como una mujer con miedos, dudas, alegría y vulnerabilidad. Le decía que no necesitaba ser perfecta, que no tenía que demostrar nada. Ella, que siempre llevaba consigo la presión de representar a miles de personas con su trabajo, encontró en él la libertad de equivocarse, de reír, a carcajadas de llorar sin sentirse observada. La relación creció de manera orgánica, sin prisas, pero mientras el vínculo se fortalecía entre ellos, también crecía la presión externa. A medida que su conexión se volvía más profunda, Yalitza comenzó a sentir miedo a perderlo si su identidad se hacía pública, miedo a que los medios lo destruyeran como habían hecho con otros, miedo a que la prensa inventara historias tóxicas que los obligaran a separarse. Ese miedo la llevó a tomar una decisión: mantener el amor en silencio. Su vida profesional seguía avanzando, pero él era su ancla. La acompañaba en los momentos difíciles. Le preparaba té cuando llegaba agotada, le mandaba mensajes cortos pero significativos antes de cada presentación importante. Era una presencia constante, silenciosa, sólida. El embarazo no fue algo planeado, pero tampoco fue un accidente doloroso. Fue una sorpresa que llegó como un rayo de luz. Yalitza contó que el día que se enteró, él la abrazó tan fuerte que ella sintió que, sin importar lo que pasara después, tendría un compañero dispuesto a caminar a su lado. Pero esa noticia también reforzó su miedo. Ahora no solo debía protegerlo a él, sino también al ser que llevaba dentro. Hubo noches en que Yalitza lloraba de miedo, temiendo que su historia de amor se convirtiera en un espectáculo mediático. Él siempre estaba allí, tranquilo, paciente, recordándole que no debía cargar con todo sola, que estaban en esto juntos, que no importaban las cámaras ni los comentarios crueles. Lo importante era lo que sentían el uno por el otro y el bebé que venía en camino. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante un viaje fuera de la ciudad. Lejos de todo, bajo un cielo lleno de estrellas, él le tomó la mano y le dijo lo que se convertiría en una promesa silenciosa. No estoy aquí por tu fama, estoy aquí por ti. Esa frase sencilla pero profundamente verdadera consolidó lo que Yalitza ya sabía, que su amor era real. Por eso lo cuidó tanto, por eso guardó su identidad,
Por eso cargó sola con la presión. Ella no quería que él sufriera lo que tantos han sufrido, al estar cerca de una figura pública, invasión críticas, burlas, interpretaciones malintencionadas. Y él lo entendía. Nunca la presionó para hacer pública la relación. Al contrario, respetó su silencio, respetó sus tiempos y respetó la magnitud de lo que estaban viviendo. Su historia, aunque oculta, no era débil. Era fuerte precisamente porque había sido construida sin ruido, sin apariencias, sin necesidad de aprobación externa. Era un amor protegido, escogido, cuidado. Un amor que creció en la intimidad de dos personas que, a pesar de vivir en mundos diferentes, encontraron un punto donde podían ser simplemente humanos. Y aunque el mundo no sabía nada de esta historia en ese momento en el corazón de Yalitza, ya había una certeza absoluta. Aquel hombre no era solo el padre de su hijo. Era el amor más honesto que la vida le había regalado. Con el paso de los meses, Yalitza Aparicio comenzó a mirar su vida con una perspectiva completamente nueva. El embarazo había cambiado sus prioridades, sus ritmos, sus miedos, y sobre todo su manera de entender el amor. Ya no se trataba solo de su carrera, de los proyectos de las alfombras rojas o de las decisiones profesionales que antes ocupaban cada minuto de su agenda. Ahora cada pensamiento, cada plan, cada sueño tenía un nuevo centro, el bebé que estaba por llegar. Yalitza sabía que la maternidad traería consigo desafíos enormes, especialmente siendo una figura pública. Pero por primera vez en mucho tiempo esos desafíos no la paralizaban. Los aceptaba con una serenidad inesperada, como si su corazón hubiera encontrado una tela más fuerte donde anclarse. Cada movimiento del bebé dentro de ella era un recordatorio de que la vida siempre sabe sorprender, incluso cuando se piensa que todo está bajo control. Con su pareja comenzó a planear los primeros pasos de esa nueva vida familiar. Buscaban nombres, imaginaban cómo sería la habitación, hablaban sobre los valores que querían inculcarle a su hijo y sobre la manera en que equilibrarían sus responsabilidades. No tenían respuestas para todo, pero sí una certeza: lo enfrentarían juntos. Hubo días en que Yalitza dudaba de su capacidad para ser madre. La responsabilidad la asustaba como a cualquiera. Temía no estar a la altura, temía decepcionar, temía perderse entre tantas exigencias. Sin embargo, cada vez que compartía sus miedos con él la escuchaba con la misma calma de siempre. Le recordaba que nadie nace listo para ser padre o madre, que se aprende en el camino con errores y aciertos, que lo único indispensable era el amor, y ella lo tenía de sobra. La fama, por supuesto, no desapareció. Los medios continuaron siguiéndola, especulando, opinando, pero ya no la afectaba de la misma manera. Había aprendido a poner límites, a proteger su paz, a ignorar el ruido innecesario. Había entendido que no debía explicarse ante nadie, que su vida no tenía que ser validada públicamente para ser real y valiosa. Poco antes del nacimiento del bebé, Yalitza y su pareja tomaron una decisión importante: formar un hogar lejos de la presión mediática. No querían que el niño creciera rodeado de cámaras, ni que su intimidad se convirtiera en mercancía. Buscaron un lugar tranquilo, un espacio donde pudieran construir una vida simple, cálida y honesta. Y cuando finalmente encontraron ese lugar, Yalitza sintió que daba un paso crucial hacia adelante, un paso que la conectaba con sus raíces y al mismo tiempo con el futuro que quería para su hijo. En los últimos días antes del parto, Yalitza se dedicó a reflexionar sobre su trayectoria. Recordó a la joven profesora que era antes de Roma, recordó la sorpresa del éxito inesperado, recordó las críticas, los premios, las luchas internas. Y se dio cuenta de que todas esas etapas, incluso las más dolorosas, la habían preparado para este momento, para convertirse en una mujer capaz de amar y proteger con toda la fuerza de su alma. Cuando habló públicamente sobre su futuro, lo hizo con una calma que impresionó incluso a sus seguidores. Dijo que no planeaba abandonar su carrera, pero que ahora trabajaría con límites claros, que no sacrificaría su bienestar, ni el de su familia, por proyectos que no la llenaran de verdad. Dijo que quería elegir trabajos que representaran quién era ella en esta nueva etapa: una mujer más consciente, más segura, más conectada con lo esencial.
Su mensaje final fue uno de esperanza. Habló de las nuevas oportunidades que la vida ofrece cuando se tienen los ojos y el corazón abiertos. Habló de cómo el amor, el verdadero, el que no necesita moverse entre focos, puede transformar a una persona desde dentro. Y habló del bebé como el regalo más grande, como la confirmación de que la vida, incluso entre presiones y ataques mediáticos, también puede ser generosa. Hoy Yalitza sigue construyendo su propio camino, con un corazón más fuerte, una familia en crecimiento y la certeza de que eligió bien al proteger su amor del ruido. Su historia no termina con un escándalo ni con una revelación explosiva. Termina con una mujer que después de vivir tanta exposición encontró finalmente un espacio de intimidad, estabilidad y verdad. Y en el fondo ese es el mejor final que podría haber imaginado. La historia de Yalitza Aparicio nos recuerda que la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos incluso cuando creemos que todo está definido. Su embarazo, su valentía al revelar la verdad y la decisión de construir un hogar lleno de calma y autenticidad muestran que cada etapa puede convertirse en un renacer. No importa la presión, el ruido o las opiniones externas. Cuando el corazón encuentra su rumbo, nada puede detenerlo. Yalitza nos enseña que amar también es proteger, elegir lo que suma, despedirse de lo que duele, y abrir espacio para lo que verdaderamente importa. Su maternidad no es un obstáculo, es una fuerza. Es el inicio de un capítulo donde la ternura y la esperanza se convierten en brújula. Y su historia es una invitación a creer que todos merecemos un lugar donde florecer sin miedo, sin máscara, sin pedir permiso. Si este relato te tocó el corazón, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en otras historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan que siempre hay un motivo para seguir adelante. Gracias por estar aquí. Ojalá tú también encuentres ese espacio donde la vida, como a Yalitza, te regale una nueva oportunidad para empezar de nuevo.